El reloj de la pared marcaba las 7:30 de la tarde. La preparatoria Riverside estaba vacía. Todos los estudiantes se habían ido a casa hacía horas. Los profesores habían terminado sus tareas y también se habían ido. Los largos pasillos estaban silenciosos y oscuros. Solo se oía el sonido de las ruedas rodando por el suelo. Era Marcus Williams empujando su carrito de limpieza por el pasillo. Marcus tenía 45 años. Llevaba 3 años trabajando como conserje nocturno en la preparatoria Riverside. Todas las noches llegaba a trabajar cuando todos los demás se iban. Limpiaba las aulas, vaciaba los cubos de basura y fregaba los suelos. Trabajaba solo la mayor parte del tiempo. Le gustaba así. Marcus era un hombre alto, de mirada amable y manos fuertes. Su uniforme siempre estaba limpio y pulcro. Se enorgullecía de su trabajo, aunque los demás no parecieran notarlo. La mayoría de las veces, la gente pasaba junto a él como si no estuviera. No lo saludaban. No le preguntaban cómo le iba el día. Para ellos, solo era el conserje, pero a Marcus no le importaba ser invisible. Tenía cosas más importantes en la cabeza. Mientras limpiaba cada aula, miraba las pizarras donde los profesores habían escrito sus lecciones. Leía los libros que dejaban en los escritorios. Estudiaba los problemas escritos en las paredes. Nadie sabía que a Marcus le encantaba aprender. Esta noche era como cualquier otra. Marcus empezó en el ala de ciencias de la escuela. Primero limpió el laboratorio de química. El profesor había dejado algunos experimentos en las mesas. Marcus limpió cuidadosamente alrededor, asegurándose de no tocar nada importante. Limpió las mesas del laboratorio y barrió el suelo. Después, pasó al aula de biología. Había fotos de animales y plantas en las paredes. A Marcus siempre le había interesado la ciencia. De pequeño, soñaba con ser científico, pero la vida lo había llevado por un camino diferente. Aún así, disfrutaba aprendiendo cosas nuevas siempre que podía. Después de terminar con el ala de ciencias, Marcus empujó su carrito hacia el pasillo de matemáticas. Esta era su parte favorita de la escuela para limpiar. Las aulas de matemáticas siempre tenían problemas interesantes escritos en las pizarras. Marcus los leía mientras trabajaba. A veces incluso los resolvía mentalmente. Al entrar en la primera aula de matemáticas, Marcus vio ecuaciones escritas por toda la pizarra. El profesor había estado trabajando en problemas de álgebra con los alumnos. Marcus leyó cada problema mientras limpiaba los escritorios. Podía resolverlos todos fácilmente, pero nunca le contó a nadie ese punto. Marcus tenía un secreto que nadie en la escuela conocía. No era solo un conserje al que le gustaban las matemáticas. De hecho, era muy bueno en matemáticas, mejor de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Pero se lo guardó para sí mismo. Había aprendido que la gente a menudo juzga a los demás por su trabajo, no por lo que sabían. Cuando Marcus era joven, había sido el chico más inteligente de su clase. Le encantaban los números y resolver problemas. Sus profesores siempre decían que tenía talento. Le decían que podía llegar a ser lo que quisiera. Marcus les creyó. Se esforzó mucho en la escuela y sacó buenas notas. Después de la preparatoria, Marcus ganó una beca para la universidad. Estaba tan emocionado. Su familia estaba orgullosa de él. Fue el primero de su familia en ir a la universidad. Marcus estudió mucho y se graduó con las mejores calificaciones de su clase. Pero no se detuvo ahí. Quería aprender más. Marcus hizo un posgrado y luego estudió aún más. Estudió matemáticas e ingeniería. Pasó años aprendiendo sobre ecuaciones complejas y resolviendo problemas difíciles. Escribió artículos que otras personas inteligentes leían y respetaban. Marcus se convirtió en un experto en su campo. Pero cuando Marcus terminó sus estudios, se enfrentó a un problema inesperado. Encontrar un buen trabajo fue más difícil de lo que pensaba. Muchas empresas no lo contrataban a pesar de estar cualificado. Algunas personas ponían excusas.
Otras simplemente ignoraban sus solicitudes. Marcus empezó a comprender que su color de piel le dificultaba las cosas. Durante meses, Marcus solicitó empleo en universidades y empresas. Envió cientos de solicitudes. Fue a muchas entrevistas, pero cada vez le decían que habían elegido a otra persona. Los rechazos fueron dolorosos. Marcus había trabajado muy duro, pero parecía que no importaba. Finalmente, Marcus se quedó sin dinero. Tenía esposa y 2 hijos pequeños que mantener. No podía esperar más por el trabajo perfecto. Necesitaba trabajar y ganar dinero para su familia. Fue entonces cuando vio la oferta de trabajo para un conserje en la escuela secundaria Riverside. Al principio, Marcus no quería aceptar el trabajo. No era para lo que había estudiado. No era lo que había soñado hacer, pero su familia necesitaba comida y un lugar donde vivir. Marcus se tragó su orgullo y solicitó el puesto de conserje. Consiguió el trabajo de inmediato. Durante 3 años, Marcus había estado limpiando la escuela donde podría haber estado enseñando. Todas las noches caminaba por las aulas donde los maestros realizaban el trabajo para el que estaba capacitado. A veces veía errores. Había notas en las pizarras que los profesores habían hecho, pero él nunca dijo nada. ¿Quién iba a creer que el conserje sabía más de matemáticas que los profesores? Marcus encontraba pequeñas maneras de satisfacer su pasión por el aprendizaje. Tomaba prestados libros de la biblioteca de la escuela y los leía en casa. Trabajaba en problemas difíciles de matemáticas en su tiempo libre. Incluso intentaba ayudar a sus propios hijos con las tareas. Aunque tenía que tener cuidado de no hacer demasiado evidente cuánto sabía. Lo más difícil fue solicitar puestos de profesor en la escuela. Marcus había llenado solicitudes de trabajo 2 veces. Como profesor de matemáticas en la preparatoria Riverside, estaba más cualificado que cualquiera de los profesores actuales, pero por alguna razón sus solicitudes siempre se perdían o se archivaban en el lugar equivocado. La escuela nunca lo llamó para una entrevista. Marcus sospechaba que algunos en la escuela no querían que su conserje se convirtiera en su colega. Les era más fácil pensar en él simplemente como el encargado de la limpieza. No podían imaginar que él pudiera ser más inteligente que ellos, pero Marcus no perdió la esperanza. Siguió solicitando trabajo como profesor en otras escuelas. Siguió estudiando y aprendiendo. Sabía que algún día llegaría su oportunidad. Solo tenía que ser paciente y seguir trabajando duro. Cuando Marcus terminó de limpiar la primera aula de matemáticas, pasó a la siguiente. Esta aula pertenecía al señor Davidson, el director del departamento de matemáticas. El señor Davidson era conocido por ser inteligente, pero también por ser malo con las personas que consideraba inferiores a él. Nunca hablaba con Marcus excepto para quejarse de la limpieza. Marcus entró en el aula del señor Davidson y vio que la pizarra estaba llena de problemas de matemáticas muy difíciles. Eran ecuaciones de cálculo mucho más difíciles que el álgebra que había visto en la otra aula. Marcus miró los problemas con interés. Pudo ver que trataban sobre tasas de cambio en áreas bajo curvas. Mientras Marcus limpiaba los escritorios, estudió los problemas en la pizarra. Se dio cuenta de que uno de ellos tenía un pequeño error. El profesor había cometido un error en el tercer paso de la solución. Marcus sonrió para sí mismo. Incluso el jefe del departamento de matemáticas cometía errores a veces. Marcus terminó de limpiar el aula y pasó a la siguiente. No sabía que mañana por la noche su secreto finalmente saldría a la luz. No sabía que el señor Davidson pronto descubriría que el silencioso conserje sabía más de matemáticas de lo que jamás hubiera imaginado. Por ahora, Marcus se contentaba con limpiar y aprender en silencio. El cambio se avecinaba en la preparatoria Riverside, estuvieran preparados o no. La noche siguiente llegó rápidamente. Marcus llegó a la preparatoria Riverside a su hora habitual. Estacionó su viejo auto en el estacionamiento trasero donde estacionaban los demás trabajadores. Sacó sus artículos de limpieza del maletero y caminó hacia la entrada trasera de la escuela. El edificio estaba silencioso como todas las noches.
Marcus no tenía ni idea de que esta noche sería diferente a todas las demás. No sabía que el señor Davidson se había quedado hasta tarde y lo estaba esperando. No sabía que el malvado profesor de matemáticas había planeado algo cruel solo por diversión. El señor Davidson estaba sentado en su aula cuando llegó Marcus. Esto era inusual. La mayoría de los profesores salían de la escuela a las 4 de la tarde. Eran las 7:30 de la tarde. Marcus se sorprendió al ver que alguien seguía allí. Llamó a la puerta del aula antes de entrar. «Buenas noches, señor Davidson», dijo Marcus cortésmente. «Puedo volver más tarde si sigue trabajando». El señor Davidson levantó la vista de su escritorio con una extraña sonrisa. «No, no, Marcus. Ven. Y yo te estaba esperando». Marcus se sintió confundido. ¿Por qué un profesor esperaría al conserje? El señor Davidson nunca había mostrado interés en hablar con él. De hecho, el señor Davidson solía actuar como si Marcus no estuviera allí. A veces incluso hacía comentarios groseros sobre la limpieza cuando Marcus estaba en el aula. «¿Me estaba esperando, señor?», preguntó Marcus mientras empujaba su carrito de limpieza hacia el aula. «Sí, lo estaba», dijo el señor Davidson, levantándose de la silla. «He estado pensando en algo todo el día. Limpias esta aula todas las noches. Debes ver todos estos problemas de matemáticas en mi pizarra. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan?». Marcus no estaba seguro de cómo responder. No quería parecer demasiado interesado en los problemas de matemáticas. La gente podría pensar que es extraño que un conserje se preocupe por esas cosas. «Los veo, señor, pero solo limpio alrededor de ellos», dijo con cuidado. El señor Davidson se acercó a la pizarra donde había escrito algunos problemas de cálculo muy difíciles. Estos eran incluso más difíciles que los de la noche anterior. «Estos son problemas de cálculo, Marcus. Matemáticas muy avanzadas. Solo las personas muy inteligentes pueden resolverlos. Se necesitan años de estudio para comprender este nivel de matemáticas». Marcus asintió y comenzó a limpiar los escritorios, esperando que la conversación terminara pronto. Pero el señor Davidson apenas estaba empezando con su cruel plan. «¿Sabes qué, Marcus?», el señor Davidson dijo con una risa maliciosa. «Apuesto a que nunca has visto matemáticas tan difíciles. Apuesto a que ni siquiera podrías leer estos problemas, y mucho menos resolverlos». Otros profesores habían empezado a reunirse en el pasillo. Se había corrido la voz de que el señor Davidson se estaba divirtiendo con el conserje. La señora Peterson, del departamento de inglés, se asomó al aula. El señor Johnson, de estudios sociales, entró y se apoyó en la pared. Incluso la señorita Rodríguez, del departamento de arte, vino a ver qué pasaba. Marcus se sentía incómodo con tanta atención. Prefería trabajar solo y en silencio. «Probablemente debería terminar de limpiar», dijo, intentando terminar la conversación, pero el señor Davidson se lo estaba pasando demasiado como para detenerse. «Espera, Marcus, tengo una idea. Un reto divertido para ti». Señaló el problema más difícil de la pizarra. «Es una ecuación diferencial. Cálculo muy avanzado. Te apuesto $50 a que no puedes resolver este problema». Los demás profesores empezaron a reírse y a susurrar entre ellos. Pensaban que el señor Davidson se estaba haciendo el gracioso. Para ellos, era obvio que un conserje no podía resolver un problema de cálculo. Lo consideraban un entretenimiento inofensivo. ¿$50? Preguntó Marcus, mirando el problema en la pizarra. «Así es», dijo el señor Davidson en voz alta para que todos los demás profesores pudieran oír. $50 si puedes resolver este problema correctamente. Pero cuando fracases, y fracasarás, tendrás que lavarme el coche gratis todas las semanas durante un mes». Los profesores rieron con más fuerza. Pensaron que esto era muy divertido, le susurró la señora Peterson al señor Johnson. «Es muy cruel, pero también un poco gracioso». El señor Johnson asintió y sonrió.
Marcus miró el problema en la pizarra. Era una ecuación diferencial compleja que implicaba integración por partes. Pudo ver de inmediato que era un problema difícil, pero no imposible de resolver. De hecho, pudo ver que el señor Davidson había cometido el mismo error que la noche anterior. Había un error en la configuración que llevaría a la respuesta incorrecta. ¿De verdad quieres apostar 50 pesos? Preguntó Marcus de nuevo. Por supuesto, dijo el señor Davidson con seguridad. Dinero fácil para mí. No hay manera de que puedas resolver este problema. Tengo una maestría en matemáticas. Llevo 15 años enseñando. Este problema es difícil incluso para mí. Marcus dejó su paño de limpieza y se acercó a la pizarra. Los demás profesores también se acercaron. Querían ver al conserje fallar en algo que creían imposible para él. Y si lo resuelvo correctamente, me gano los $50. Marcus preguntó una vez más. Sí, sí, dijo el señor Davidson con impaciencia. Pero no lo resolverás. Confía en mí, le susurró la señora Rodríguez a la señora Peterson. Casi siento lástima por él. No tiene idea de lo difícil que va a ser. La señora Peterson respondió, tal vez esto le enseñe a conocer su lugar. Marcus escuchó sus susurros, pero no reaccionó. Había escuchado comentarios como este antes. La gente solía pensar que, por ser conserje, no debía ser muy inteligente. Lo juzgaban por su trabajo, no por su mente. De acuerdo, dijo Marcus simplemente. Intentaré resolver tu problema. Los profesores intercambiaron miradas de incredulidad. ¿De verdad creía el conserje que podía resolver un problema de cálculo? Se acomodaron para ver lo que esperaban que fuera un fracaso muy corto y vergonzoso. El señor Davidson le entregó a Marcus una tiza. Adelante, dijo con una sonrisa burlona. Muéstranos lo que puedes hacer. Marcus tomó la tiza y se paró frente a la pizarra. Observó el problema con atención. Unos segundos. El aula quedó en completo silencio. Todos los profesores lo miraban fijamente, esperando que se rindiera o escribiera algo completamente mal. Pero Marcus no se rindió. En cambio, comenzó a escribir en la pizarra con movimientos firmes y seguros. Su letra era pulcra y clara. Empezó reescribiendo el problema, corrigiendo el error del señor Davidson desde el principio. Los profesores observaron con creciente sorpresa cómo Marcus trabajaba. Sus pasos eran lógicos y precisos. No estaba adivinando ni haciendo marcas al azar en la pizarra. Entendía claramente lo que hacía. Un momento, susurró la señora Peterson. De verdad parece saber lo que hace. El señor Johnson frunció el ceño. Es imposible. Solo es un conserje. Pero Marcus continuó trabajando en el problema. Usó la integración por partes correctamente. Aplicó métodos de sustitución donde fue necesario. Trabajó en cada paso metódicamente, mostrando todo su trabajo claramente en la pizarra. Punto. La sonrisa confiada del señor Davidson comenzó a desvanecerse. Esto no iba como él había planeado. Se suponía que el conserje no sabía nada de cálculo. Se suponía que iba a fallar rápidamente y de forma vergonzosa. En cambio, Marcus estaba resolviendo el problema como lo había hecho muchas veces. Después de unos 10 minutos, Marcus se apartó de la pizarra. No solo había resuelto el problema original, sino que también había mostrado la forma correcta de plantearlo desde el principio. Su solución era completa y precisa. El aula estaba en silencio sepulcral. Todos los profesores miraban la pizarra en estado de shock. El problema de matemáticas que el señor El problema que el señor Davidson había considerado demasiado difícil para un conserje se había resuelto a la perfección. Marcus dejó la tiza y se giró para encarar al grupo de profesores atónitos. Creo que me deben $50, dijo en voz baja. El rostro del señor Davidson se había puesto rojo. Miró a Marcus y a la pizarra, sin poder creer lo que veía. Los demás profesores se quedaron boquiabiertos, intentando comprender cómo era posible,
pero Marcus aún no había terminado. Tenía algo más que mostrarles. Algo que cambiaría todo lo que creían saber sobre él. La verdadera sorpresa aún estaba por llegar. El silencio en el aula era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 5 profesores se quedaron paralizados, mirando la pizarra donde Marcus acababa de resolver el problema de cálculo a la perfección. Sus ojos iban de la pulcra escritura a Marcus, y luego volvían a la pizarra. Nadie podía hablar. El rostro del señor Davidson había pasado del rojo al blanco pálido. Abría y cerraba la boca como pez fuera del agua, pero no le salían las palabras. Esto no debía pasar. Se suponía que el conserje debía fallar. Se suponía que debía parecer tonto y rendirse rápidamente. En cambio, Marcus había resuelto el problema mejor que la mayoría de los estudiantes universitarios. La señora Peterson fue la primera en encontrar la voz. ¿Cómo lo hiciste? Empezó, pero se detuvo. No sabía cómo terminar la pregunta. Marcus miró las caras de asombro a su alrededor. Había guardado su secreto durante 3 años. Había visto a estos mismos profesores pasar junto a él todos los días, tratándolo como si fuera invisible o estúpido. Ahora lo veían de una manera completamente diferente y no sabían qué pensar. ¿Es correcta la solución?, le preguntó Marcus al señor Davidson con calma. Dot. El señor Davidson se obligó a mirar la pizarra de nuevo. Estudió cada paso del trabajo de Marcus. Revisó los cálculos cuidadosamente, esperando encontrar algún error. Pero no había errores. La solución no solo era correcta, era perfecta. Cada paso era claro y lógico. La letra era pulcra y fácil de leer. Marcus incluso había organizado su trabajo mejor que el señor Davidson. Es correcto, admitió el señor Davidson en voz baja. Entonces creo que me debe $50, repitió Marcus. El señor Davidson metió la mano en su billetera con manos temblorosas. Sacó $50 y se los entregó a Marcus. Todavía no podía creer lo que acababa de pasar, pero Marcus aún no había terminado. Miró los otros problemas de matemáticas que el señor Davidson había escrito en la pizarra ese mismo día. Eran problemas que el señor Davidson había resuelto en su clase de cálculo avanzado. Se suponía que eran muy difíciles. Veo que tiene otros problemas aquí arriba, dijo Marcus, señalando la pizarra. ¿Quiere que los revise?, preguntaba el señor Davidson semanalmente. Para errores, dijo Marcus simplemente. Los demás profesores se acercaron a la pizarra. Querían ver de qué hablaba Marcus. El señor Davidson siempre había estado orgulloso de sus habilidades matemáticas. Era el jefe del departamento. Llevaba 15 años enseñando. Seguramente no había cometido ningún error. Marcus volvió a tomar la tiza. Señaló el segundo problema en la pizarra. En este, cometiste un error en el paso 4. Olvidaste aplicar la regla de la cadena al calcular la derivada. Borró parte del trabajo del señor Davidson y lo reescribió correctamente. Debería verse así, dijo, mostrando la solución correcta. Punto. El señor Davidson estudió la corrección. Marcus tenía razón. Era un error que el señor Davidson no había notado. Un error que ninguno de sus estudiantes había detectado. Marcus pasó al tercer problema. Este tiene un problema similar. En el paso 6, cambiaste el orden de las operaciones incorrectamente. Esto cambia la solución final. De nuevo, Marcus borró la parte incorrecta y escribió la solución correcta. Su trabajo era claro y fácil de seguir. La señora Rodríguez le susurró a la señora Peterson: no solo está resolviendo los problemas, los está enseñando mejor que Davidson. El cuarto problema tenía un error diferente. Aquí se usa la fórmula incorrecta para la integración por partes. Marcus lo explicó mientras lo corregía. Esta fórmula solo funciona cuando la función cumple ciertas condiciones. En este caso, se necesita usar un enfoque diferente. Marcus mostró el método correcto, siguiendo cada paso cuidadosamente. Su explicación fue tan clara que incluso la señora Peterson,
quien enseñaba inglés y sabía muy poco de matemáticas, pudo seguirla. Para entonces, más maestros se habían reunido en el pasillo afuera del aula. Se corría la voz por la escuela de que algo asombroso estaba sucediendo en el aula del señor Davidson. Los maestros que se habían quedado hasta tarde a las reuniones o a calificar exámenes venían a ver a qué se debía todo el alboroto. El director Johnson escuchó la conmoción y vino a investigar. Se abrió paso entre la multitud de maestros y entró al aula. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Dot». Todos los profesores empezaron a hablar a la vez, intentando explicar lo que habían presenciado. El conserje resolvió un problema de cálculo. Corrigió el trabajo de Davidson. Hay que verlo para creerlo. El director Johnson parecía confundido. Vio a Marcus de pie frente a la pizarra con tiza en la mano. Vio ecuaciones matemáticas complejas cubriendo la pizarra. Vio al señor Davidson sentado en una silla con la mirada de haber visto un fantasma. «Que alguien me explique esto despacio». El director Johnson dijo. El señor Davidson por fin recuperó la voz. «Le aposté a Marcus $50 a que no podía resolver un problema de cálculo. Pensé que sería gracioso, pero lo resolvió a la perfección. Y luego encontró errores en mis otros trabajos. Errores que ni siquiera sabía que había cometido». El director Johnson miró a Marcus con renovado interés. «¿Resolviste problemas de cálculo?» «Sí, señor», respondió Marcus cortésmente. «¿Cómo sabes cálculo?», preguntó el director. «Dot». Marcus dudó. Había estado ocultando su educación durante tanto tiempo que se sentía extraño hablar de ella. Pero ya no tenía sentido mantenerlo en secreto. Todos habían visto lo que podía hacer. «Estudié matemáticas en la universidad». Marcus dijo simplemente. «¿Fuiste a la universidad?», preguntó la señora Peterson sorprendida. «Sí, señora». «¿Qué universidad?», quiso saber el director Johnson. Marcus respiró hondo. «Tengo una licenciatura de la Universidad Howard. También tengo una maestría de Johns Hopkins. Y un doctorado en matemáticas del MIT». La sala estalló en voces conmocionadas. Los profesores empezaron a hablar todos a la vez. «¿El MIT? ¿Un doctorado?». «El conserje tiene un doctorado del MIT». El director Johnson levantó la mano para pedir silencio. «¿Tienes un doctorado en matemáticas?». «Sí, señor. También tengo una maestría en ingeniería de la Universidad de Stanford». El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de la sorpresa al ver a un conserje resolver problemas de matemáticas. Era el silencio de la gente que se da cuenta. Se habían equivocado completamente con alguien durante 3 años. El señor Davidson parecía querer desaparecer en el suelo. Se había estado burlando de alguien mucho más culto que él. Alguien que probablemente sabía más de matemáticas que todo el departamento de matemáticas junto. «Dot». La señora Peterson se sintió avergonzada por todas las veces que había pasado junto a Marcus sin saludarlo. Todas las veces que había actuado como si no fuera lo suficientemente importante como para notarlo. «Dot». La señorita Rodríguez recordó los comentarios que había hecho sobre que Marcus conocía su lugar. Ahora se daba cuenta de lo crueles e ignorantes que habían sido esos comentarios. El director Johnson intentaba procesar lo que había aprendido. «Dr. Williams», dijo, usando el título apropiado de Marcus por primera vez. «Si tienes todas estas cualificaciones, ¿por qué trabajas de conserje?». Marcus dejó la tiza y se giró hacia el grupo. «Porque este era el único trabajo que podía conseguir», dijo con sinceridad. La simple verdad de sus palabras impactó a todos en la sala. Todos entendieron lo que quería decir, aunque no lo dijera directamente. Marcus no había podido conseguir un puesto de profesor, no por falta de cualificación, sino por otras razones ajenas a sus capacidades. «Solicité trabajo aquí como profesor de matemáticas 2 veces», continuó Marcus. «En ambas ocasiones, mi solicitud se perdió o se archivó incorrectamente. Me dijeron que no había vacantes, incluso cuando sabía que sí». El director Johnson se puso rojo de vergüenza.
Ahora recordaba esas solicitudes. Había visto el nombre de Marcus en ellas, pero no las había tomado en serio. Había dado por sentado que un conserje que solicitaba un puesto de profesor solo estaba soñando. Nunca se había molestado en mirar las cualificaciones de Marcus. La sala volvió a quedar en silencio, mientras todos asimilaban lo aprendido. El hombre al que habían ignorado durante 3 años no solo era inteligente, sino brillante. Estaba más cualificado para enseñar matemáticas que nadie en la escuela, y habían desperdiciado su talento al obligarlo a fregar en lugar de enseñar a los alumnos. Marcus cogió su paño de limpieza y empezó a limpiar los pupitres de nuevo. Debería terminar mi trabajo, dijo en voz baja, pero el director Johnson lo detuvo. Espere, Dr. Williams, tenemos que hablar. El director Johnson miró a Marcus con una mezcla de asombro y vergüenza. El hombre que había visto empujando un carrito de trapeadores por los pasillos todas las noches durante 3 años era en realidad el Dr. Marcus Williams, un brillante matemático con títulos de algunas de las mejores universidades del país. Dr. Williams, repitió el director Johnson, aún acostumbrándose a usar el título correcto. Por favor, siéntese. De verdad tenemos que hablar de esto. Marcus miró a su alrededor y vio todos los rostros que lo observaban. Algunos parecían curiosos, otros avergonzados. El señor Davidson todavía parecía estar en shock. Marcus había pasado 3 años siendo invisible para estas personas, y ahora, de repente, era el centro de atención. Preferiría terminar mi limpieza primero, dijo Marcus cortésmente. Tengo un trabajo que hacer. No, dijo el director Johnson con firmeza. Su limpieza puede esperar. Esta conversación no. Los demás profesores empezaron a salir del aula, presintiendo que esta iba a ser una conversación privada entre Marcus y el director. Pero el director Johnson los detuvo. En realidad, creo que todos deberían quedarse, dijo. Todos fueron testigos. Lo que pasó aquí esta noche, y creo que todos necesitamos escuchar la historia completa. La señora Peterson se removió incómoda. Empezaba a darse cuenta de lo mal que ella y los demás profesores habían tratado a Marcus. La señorita Rodríguez bajó la mirada. Incapaz de mirar a Marcus a los ojos, el señor Johnson, de estudios sociales, pensaba en todas las veces que se había quejado de la limpieza sin agradecerle a quien la había hecho. El director Johnson acercó una silla y se sentó frente a Marcus. Dr. Williams, por favor, ayúdeme a entender algo. Dice que solicitó puestos de profesor aquí 2 veces. Necesito saber exactamente qué pasó con esas solicitudes. Marcus se sentó lentamente. No había hablado de esto con nadie en la escuela antes. Durante 3 años, se había guardado su frustración y decepción. La primera vez fue hace unos 2 años y medio, cuando Marcus empezó. Había una vacante para un profesor de matemáticas cuando el señor Peterson se jubiló. Completé todos los formularios y envié mi currículum con copias de mis títulos. Esperé a que me llamaran para una entrevista, pero nadie lo hizo. El director Johnson frunció el ceño. Recordó cuando el señor Peterson se jubiló. Habían contratado a la señora Chun para reemplazarlo. La señora Chun era una buena maestra, pero solo tenía una licenciatura y 2 años de experiencia. ¿Qué pasó cuando le hiciste seguimiento? El director Johnson preguntó. Llamé a la secretaría varias veces, continuó Marcus. Cada vez me decían que mi solicitud estaba siendo revisada. Luego, después de un mes, me dijeron que el puesto ya estaba cubierto y que mi solicitud se archivaría para futuras vacantes. El director sintió un nudo en el estómago. Empezaba a recordar los detalles de ese proceso de contratación. Había recibido la solicitud de Marcus, pero no la había considerado seriamente. Cuando vio que el solicitante trabajaba como conserje, asumió que no estaba cualificado para un puesto docente. Y la segunda vez, el director Johnson preguntó, aunque temía la respuesta. El año pasado, cuando la señora Rodríguez dejó el departamento de matemáticas para enseñar arte a tiempo completo, dijo Marcus, volví a presentar mi solicitud. Esta vez,
Entregué mi solicitud en mano para asegurarme de que no se perdiera. También incluí cartas de recomendación de mis profesores del MIT y copias de trabajos académicos que había publicado. La señorita Rodríguez hizo una mueca. Recordó haber cambiado de matemáticas a arte porque las clases de matemáticas avanzadas le habían resultado demasiado difíciles para enseñar. La escuela terminó contratando al señor Thompson, un joven profesor recién salido de la universidad que tenía dificultades con los cursos más exigentes. ¿Qué pasó con esa solicitud?, preguntó el director Johnson, aunque ya sospechaba la respuesta. Me dijeron que hubo un error de presentación y que mi solicitud se había extraviado, dijo Marcus con calma. Cuando me ofrecí a entregar otra copia, me dijeron que el puesto ya estaba cubierto y que ya no aceptaban solicitudes. La sala estaba en completo silencio. Todos podían ver el patrón ahora. Marcus había sido calificado para ambos puestos, más calificado que las personas que realmente fueron contratadas, pero sus solicitudes habían sido ignoradas o rechazadas. El director Johnson se frotó la frente. Dr. Williams, le debo una disculpa sincera. Esas solicitudes deberían haberse tomado en serio. Debería haber sido entrevistado para ambos puestos. ¿Por qué no se tomaron en serio?, preguntó el señor Davidson en voz baja. Estaba empezando a comprender la incómoda verdad sobre lo que había sucedido. El director Johnson parecía avergonzado. Me avergüenza admitirlo. Pero cuando vi que el solicitante trabajaba como conserje, asumí que no estaba cualificado para enseñar. Nunca revisé sus credenciales. La señora Peterson intervino. Pero incluso si hubieran visto su currículum, ¿lo habrían creído? ¿Alguno de nosotros habría creído que nuestro conserje tenía un doctorado del MIT? Era una pregunta justa, e hizo que todos en la sala reflexionaran sobre sus propias suposiciones y prejuicios. Marcus había permanecido en silencio durante este intercambio, pero ahora habló. La verdad es que también he enfrentado este problema en otras escuelas. A muchos directores y comités de contratación les cuesta creer que alguien con mi experiencia trabaje como conserje. Suponen que debe haber algo malo en mis cualificaciones o en mi carácter. Pero no hay nada malo en sus cualificaciones. El director Johnson dijo, sus títulos son de excelentes escuelas. El trabajo que hicieron en esa pizarra esta noche demostró que conocen su materia mejor que la mayoría de los profesores. Entonces, ¿por qué crees que he tenido problemas para encontrar trabajo como profesor?, preguntó Marcus en voz baja. La pregunta quedó en el aire. Todos en la sala sabían la respuesta, pero nadie quería decirla en voz alta. Marcus era un hombre afroamericano altamente cualificado que había sido ignorado para puestos que se destinaron a candidatos blancos menos cualificados. Era una verdad incómoda que nadie quería reconocer. Directamente el señor Davidson finalmente rompió el silencio. Creo que todos sabemos por qué, dijo en voz baja. Y me da asco pensarlo, asintió Marcus. No me gusta asumir que el racismo siempre es la razón por la que las cosas no salen como quiero. Pero cuando solicitas docenas de empleos para los que estás claramente cualificado y te rechazan una y otra vez, empiezas a ver un patrón. ¿A cuántas universidades has solicitado?, preguntó la señorita Rodríguez. En los últimos 5 años, he solicitado más de 200 puestos de profesor, dijo Marcus. He tenido unas 20 entrevistas. La mayoría de las veces no recibo respuesta. La cifra era asombrosa. 200 solicitudes sin casi ningún éxito. Todos en la sala podían imaginar lo desalentador que debió ser. Pero seguiste intentándolo, observó la señora Peterson. Tengo una familia que mantener, explicó Marcus. Mi esposa trabaja medio tiempo como enfermera, pero no es suficiente para pagar todas nuestras cuentas. Nuestros hijos tienen 10 y 12 años. Necesitan comida, ropa y un lugar donde vivir. Cuando no pude encontrar trabajo como profesor, tuve que buscar trabajo en otro lugar. El director Johnson se sintió cada vez peor al escuchar la historia de Marcus.
Así que aceptaste el trabajo de conserje aquí para mantener a tu familia mientras seguías buscando trabajo como profesor. Así es, confirmó Marcus. Seguí solicitando trabajo como profesor en otras escuelas, con la esperanza de que alguien me diera una oportunidad. Pero también seguí solicitando aquí porque esta parecía una buena escuela con buenos estudiantes. Y seguíamos rechazándote, dijo el director Johnson con vergüenza. Las solicitudes se perdían o se archivaban incorrectamente. Marcus dijo diplomáticamente. Todos en la sala entendieron que esta era la forma educada de Marcus de decir que sus solicitudes habían sido ignoradas deliberadamente. El señor Davidson se levantó y se dirigió a la pizarra donde aún estaban escritas las soluciones perfectas de Marcus. Dr. Williams, quiero que sepa que lamento mucho lo que hice esta noche. Estaba tratando de humillarte, y eso estuvo mal. También te equivocaste sobre mis habilidades, dijo Marcus con una leve sonrisa. Totalmente equivocado, asintió el señor Davidson. Sabes más de matemáticas que yo. Probablemente sepas más que todo nuestro departamento junto. El director Johnson ya estaba pensando en lo que debía suceder a continuación. La escuela había desperdiciado 3 años de tener a un matemático brillante trabajando como conserje. Habían pasado por alto a alguien que podría haber sido uno de sus mejores profesores. La situación debía corregirse de inmediato. Dr. Williams. El director Johnson dijo, quiero ofrecerte un puesto como profesor de matemáticas con efecto inmediato. Pero Marcus levantó la mano. Agradezco la oferta, pero creo que debemos hablar de esto con más cuidado. Han pasado muchas cosas esta noche. Y todos necesitan tiempo para procesarlo. Tenía razón. Por supuesto, la revelación de que el conserje era en realidad un profesor altamente calificado había impactado a todos. Cambios tan grandes debían manejarse con cuidado. Pero el director Johnson estaba decidido a corregir las cosas. Tienes toda la razón. Necesitamos hacer esto correctamente. Pero quiero que sepas que hablo en serio sobre ofrecerte un puesto de profesor. Tu lugar está en un aula, no en fregar. Marcus sonrió por primera vez esa noche. Gracias, dijo simplemente. Eso significa más para mí de lo que crees. A la mañana siguiente, la escuela secundaria Riverside bullía de emoción. Las noticias corrieron rápido en una escuela pequeña, y la historia de lo que había sucedido la noche anterior se extendía como la pólvora. Los estudiantes se reunieron en pequeños grupos en los pasillos, susurrando sobre el conserje que había sorprendido a todos los maestros. Todo comenzó cuando la señora Rodríguez llegó temprano a la escuela y le contó la historia a la señora Kim, la secretaria. La señora Kim estaba tan sorprendida que tuvo que contárselo a alguien más. Pronto compartió la historia con todos los maestros que pasaban por la oficina principal. «Estás bromeando», dijo el señor Brown, el profesor de gimnasia. «El conserje realmente tiene un doctorado del MIT. Lo vi con mis propios ojos», dijo la señora Rodríguez por 10ª vez esa mañana. Resolvió problemas de cálculo como si fueran simples sumas y corrigió errores que Davidson ni siquiera sabía que había cometido. Para cuando sonó el timbre de la primera hora, casi todos los profesores de la escuela habían oído alguna versión de la historia. Algunos detalles se habían mezclado a medida que se volvía a contar, pero los hechos principales seguían siendo los mismos. Marcus Williams, el silencioso conserje nocturno, era en realidad un matemático brillante. Los estudiantes empezaron a escuchar la historia durante la primera hora. Sarah Chun, cuya madre trabajaba en la secretaría, llegó a la escuela con información privilegiada. Mi madre dijo que el conserje es más inteligente que todos nuestros profesores. Sarah se lo contó a sus amigos durante el almuerzo. Dijo que tiene más títulos universitarios que el director. Ni hablar, dijo Tyler Martínez. Los conserjes no tienen títulos universitarios. Este sí. Sarah insistió. Mi madre dijo que fue al MIT. Es como la escuela más inteligente del país. Para la hora del almuerzo,
La historia se había extendido a todos los estudiantes de la escuela. La escuela. Al principio, algunos no lo creían. ¿Cómo podía ser que el hombre silencioso que limpiaba sus aulas fuera un científico famoso? Pero a medida que se revelaban más detalles, incluso los estudiantes más escépticos tuvieron que admitir que algo asombroso había sucedido. Emma Johnson era una de las estudiantes más interesadas en la historia. Estaba teniendo dificultades en su clase de cálculo avanzado con el señor Davidson. Las matemáticas eran tan difíciles que estaba pensando en dejar la clase. Pero ahora se preguntaba si el conserje podría ayudarla a comprender los problemas que el señor Davidson no podía explicar con claridad. ¿Crees que me ayudaría con la tarea?, le preguntó Emma a su amiga Jessica. No lo sé, respondió Jessica. Quizás deberíamos preguntarle esta noche cuando venga a limpiar nuestra aula. Mientras tanto, los profesores discutían sobre lo sucedido. Algunos se sentían avergonzados por cómo habían tratado a Marcus durante los últimos 3 años. Otros sentían curiosidad por sus antecedentes y querían saber más sobre su educación. La señora Peterson lo estaba pasando muy mal con la noticia. No dejaba de pensar en todas las veces que había pasado junto a Marcus sin saludarlo. Recordaba ocasiones en las que se había quejado de la limpieza sin pensar en la persona que hacía el trabajo. Me siento fatal, le dijo a su amiga, la señora Davis, durante su periodo de planificación. He sido muy grosera con él, y todo este tiempo él era más culto que cualquiera de nosotros. Todos nos sentimos mal, respondió la señora Davis. Pero no podemos cambiar lo que pasó. Solo podemos intentar hacerlo mejor de ahora en adelante. En el departamento de matemáticas, la conversación fue más complicada. El señor Davidson seguía en shock por la noche anterior. Apenas había dormido, pensando en cómo había intentado humillar a alguien mucho más cualificado que él. No entiendo cómo ha pasado esto, le dijo al señor Thompson, el otro profesor de matemáticas. ¿Cómo no sabíamos que teníamos a un genio trabajando como conserje? El señor Thompson se encogió de hombros. Quizás no queríamos saberlo. Quizás era más fácil pensar en él solo como el chico de la limpieza. La conversación se interrumpió cuando el director Johnson convocó una reunión de emergencia para todos los profesores. Todos se reunieron en la biblioteca durante la hora del almuerzo, curiosos por lo que el director tenía que decir. Estoy seguro de que todos se enteraron de lo que sucedió anoche, comenzó el director Johnson. Quiero abordar esta situación directa y honestamente. El profesor permaneció en silencio, esperando escuchar lo que diría. Primero, quiero reconocer que cometimos graves errores en la gestión de las solicitudes de empleo del Dr. Williams. No consideramos adecuadamente a un candidato altamente cualificado, y eso es inaceptable. Algunos profesores asintieron, otros se mostraron incómodos. Segundo, quiero que todos entiendan que el Dr. Williams ha aceptado reunirse conmigo esta tarde para hablar sobre un posible puesto de profesor. Si acepta, se incorporará a nuestro profesorado lo antes posible. Un murmullo recorrió la sala. Varios profesores parecían entusiasmados con la posibilidad de tener un colega tan cualificado. Finalmente, quiero abordar el tema candente. El director Johnson continuó. Necesitamos analizarnos a fondo y preguntarnos por qué no vimos el potencial del Dr. Williams. Necesitamos examinar nuestras suposiciones y prejuicios para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir. La sala quedó en silencio mientras los profesores asimilaban sus palabras. No era cómodo pensar en sus propios prejuicios, pero era necesario. La señora Peterson levantó la mano. ¿Qué podemos hacer para corregir las cosas? Podemos empezar por tratar al Dr. Williams con el respeto que se merece, respondió el director Johnson. También podemos aprender de esta experiencia y ser más receptivos con las personas que nos rodean. Después de la reunión, los profesores regresaron a sus aulas con mucho en qué pensar. Los alumnos notaban que algo importante estaba sucediendo, pero aún no conocían todos los detalles. A medida que avanzaba el día,
cada vez más personas se enteraban de la asombrosa demostración de Marcus la noche anterior. Algunos detalles se exageraron. Al final del día, mientras se contaba la historia, algunos estudiantes decían que Marcus había resuelto problemas matemáticos imposibles que nadie más en el mundo podía resolver. Pero la verdadera historia era lo suficientemente impresionante como para no exagerar. Marcus Williams, el hombre al que todos habían ignorado, era en realidad una de las personas más inteligentes del edificio cuando terminaron las clases esa tarde. Muchos estudiantes se quedaron en los pasillos, con la esperanza de ver a Marcus cuando llegara para su turno de noche. Querían ver con sus propios ojos a este misterioso matemático conserje. Emma Johnson estaba entre los estudiantes que se quedaron hasta tarde. Había traído su tarea de cálculo con la esperanza de pedirle ayuda a Marcus. No estaba segura de si estaría dispuesto a ayudar a un estudiante, pero pensó que valía la pena preguntarle a Dot a las 7:30 de la tarde. Marcus llegó a la escuela como todas las noches durante 3 años, pero esta vez era diferente. Mientras caminaba hacia en el pasillo con su carrito de limpieza, estudiantes y profesores se detuvieron a mirarlo. Algunos lo saludaron con la mano. Otros simplemente lo observaron con curiosidad. Marcus se sintió extraño con tanta atención. Durante 3 años, había sido invisible. Ahora, de repente, todos querían mirarlo. No estaba seguro de cómo se sentía con el cambio. Dot, mientras comenzaba a limpiar el primer aula, Emma Johnson apareció en la puerta. «Disculpe, Dr. Williams», dijo nerviosa. Marcus levantó la vista sorprendido. Ningún estudiante lo había llamado doctor antes. De hecho, la mayoría de los estudiantes apenas lo notaban. «Sí», dijo amablemente. «Soy Emma. Estoy en la clase de cálculo del señor Davidson. Me preguntaba si, si estarías dispuesto a ayudarme con unos problemas de tarea. Me cuesta mucho entender la integración por partes». Marcus sonrió. Esto era lo que siempre había querido hacer: ayudar a los estudiantes a aprender y comprender las matemáticas. «Con gusto te ayudaré», dijo. «Muéstrame en qué estás trabajando». Mientras Emma sacaba su tarea, otros estudiantes comenzaron a reunirse en el pasillo afuera del aula. Se corría la voz de que el Dr. Williams estaba ayudando con la tarea de matemáticas. Pronto, había un pequeño grupo de estudiantes esperando su turno para recibir ayuda. Marcus miró todas las caras ansiosas y se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. El secreto había salido a la luz y no había vuelta atrás. Por primera vez en 3 años, sintió verdadera esperanza sobre su futuro. 3 días después del incidente en el aula del señor Davidson, la doctora Susan Martínez llegó a la escuela secundaria Riverside. Ella era una representante. La junta escolar le había dado una llamada telefónica y ella había venido a investigar lo sucedido. La junta había recibido varias llamadas de padres y miembros de la comunidad preocupados que se habían enterado de la situación. La doctora Martínez era una mujer seria de unos 50 años que había trabajado en educación durante más de 20 años. Había visto muchos problemas en las escuelas antes, pero este caso era inusual. No era frecuente que una escuela descubriera que había estado empleando a un matemático brillante como conserje durante 3 años. El director Johnson se reunió con la doctora Martínez en su oficina a primera hora de la mañana. Parecía nervioso mientras le explicaba lo sucedido. «Asegúrese de que lo entiendo bien», dijo la doctora Martínez, revisando sus notas. Tenían un conserje que solicitó puestos de profesor 2 veces, y en ambas ocasiones sus solicitudes se perdieron o fueron ignoradas. «Es correcto», admitió la directora Johnson. «Asumo toda la responsabilidad por no haber gestionado esas solicitudes correctamente. Y este conserje tiene un doctorado en matemáticas del MIT y una maestría en ingeniería de Stanford. Sí, el Dr. Williams es extremadamente bien calificado». La doctora Martínez negó con la cabeza. ¿Cómo es posible que nadie supiera de su educación durante 3 años?
El director Johnson se removió incómodo en su silla. Creo que todos hicimos suposiciones basándonos en su puesto. No vimos más allá del hecho de que trabajaba como conserje. ¿Alguien habló alguna vez con él? ¿Lo conoció como persona? En realidad, no. El director Johnson tuvo que admitir que la mayoría del personal lo trataba como si fuera invisible. La doctora Martínez tomó notas mientras hablaban. Este era claramente un caso de discriminación, aunque no hubiera sido intencional. La escuela no había reconocido el talento que tenía justo delante. Necesito entrevistar al doctor Williams yo mismo, dijo la doctora Martínez. Y quiero hablar con algunos de los profesores que presenciaron lo que sucedió esa noche. Más tarde esa mañana, la doctora Martínez se reunió con Marcus en la oficina del director. Marcus se había tomado unos días libres de su trabajo de conserje mientras la escuela decidía qué hacer a continuación. Vestía traje y corbata y parecía el educador profesional que se formó para ser. Doctor Williams, gracias por reunirse conmigo. La doctora Martínez dijo, quiero entender su experiencia aquí en la escuela secundaria Riverside. Marcus contó su historia con calma y honestidad. Explicó cómo había solicitado puestos de profesor en muchas escuelas a lo largo de los años. Describió la frustración de estar cualificado para los puestos pero nunca ser contratado. Habló de cómo aceptó el trabajo de conserje para mantener a su familia mientras seguía buscando trabajo como profesor. Cuando usted solicitó puestos de profesor aquí, ¿qué ocurrió exactamente?, preguntó la doctora Martínez. La primera vez me dijeron que mi solicitud estaba siendo revisada, pero no recibí respuesta, explicó Marcus. La segunda vez me dijeron que había habido un error de presentación y que mi solicitud se había perdido. ¿Creía usted esa explicación? Marcus hizo una pausa antes de responder. Quería creerlo, pero después de solicitar plaza en tantas escuelas con resultados similares, empecé a ver un patrón. La doctora Martínez asintió. Había oído historias como esta antes. Los candidatos cualificados pertenecientes a minorías a menudo se enfrentaban a barreras difíciles de demostrar, pero imposibles de ignorar. Cuénteme su experiencia. Trabajaba como conserje aquí. Dijo que el trabajo en sí estaba bien. Marcus dijo, me enorgullecía hacer un buen trabajo, pero socialmente era difícil. La mayoría de la gente actuaba como si lo hiciera. No existía. Algunos profesores se quejaban de la limpieza mientras yo estaba en el aula, como si no pudiera oírlos. Eso debió ser muy frustrante. Lo fue, admitió Marcus, sobre todo sabiendo que podía ayudar a los estudiantes que tenían dificultades con las matemáticas. Los veía tener dificultades con problemas que podía explicar fácilmente, pero no me correspondía interferir. La doctora Martínez pasó el resto de la mañana entrevistando a los profesores. Habló con el señor Davidson, quien estaba claramente avergonzado por su papel en el incidente. Habló con la señora Peterson, la señorita Rodríguez y varios otros profesores. El panorama que surgió fue preocupante. Los profesores habían tratado mal a Marcus, no porque fueran intencionalmente crueles, sino porque nunca lo habían visto como una persona que valiera la pena conocer. Habían hecho suposiciones basadas en su trabajo y su raza, y esas suposiciones les habían impedido ver sus habilidades. Todos nos sentimos fatal por cómo lo tratamos, le dijo la señora Peterson a la doctora Martínez. Mirando hacia atrás, había señales de que era diferente de otros conserjes que habíamos tenido. Siempre estaba leyendo libros durante sus descansos. Miraba los problemas de matemáticas en Miramos las pizarras con verdadero interés, pero nunca prestamos atención a esos letreros. El señor Davidson fue el más honesto sobre lo sucedido. Intentaba humillarlo, dijo sin rodeos. Pensé que sería gracioso ver al conserje fracasar en algo que yo consideraba imposible para él. Estaba siendo una acosadora y me avergüenzo de mí misma. ¿Qué te hizo pensar que era aceptable tratarlo así?, preguntó el doctor Martínez Sadot. El señor Davidson pensó un momento. Supongo que no lo veía como una persona real.
Para mí, solo era el conserje. Nunca consideré que pudiera tener sentimientos, inteligencia o dignidad que merecieran respeto. Por la tarde, el doctor Martínez entrevistó a algunos estudiantes. Tenían una perspectiva diferente de la situación. Muchos de ellos nunca le habían prestado mucha atención a Marcus, pero estaban entusiasmados con la posibilidad de tener un profesor tan inteligente. ¿Es cierto que es más inteligente que todos nuestros profesores?, preguntó Emma Johnson, la estudiante que le había pedido ayuda a Marcus con su tarea. Sin duda, es muy educado, respondió la doctora Martínez con diplomacia. Espero que se convierta en nuestro profesor, dijo Emma. El señor Davidson está bien, pero no es muy bueno explicando las cosas. Cuando el doctor Williams me ayudó con mi tarea, lo hizo todo muy claro y fácil de entender. Otros estudiantes tuvieron historias similares. En tan solo unos días, Marcus había ayudado a varios estudiantes con sus tareas de matemáticas. Sus explicaciones fueron más claras y pacientes que las que recibían en sus clases regulares. Al final del día, la doctora Martínez tenía una visión completa de lo que había sucedido en la escuela secundaria Riverside. Era una historia de oportunidades perdidas, prejuicios inconscientes y talento desperdiciado. Pero también era una historia de redención y segundas oportunidades. Esa noche, la doctora Martínez se reunió con la junta escolar para presentar sus hallazgos. Los 5 miembros de la junta escucharon atentamente mientras explicaba la situación. Este es claramente un caso de discriminación, dijo el señor Patterson, miembro de la junta. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. ¿Qué recomienda que hagamos?, preguntó la presidenta de la junta, la señora Foster. Primero, debemos ofrecerle al doctor Williams un puesto de profesor de inmediato con el pago completo retroactivo de la diferencia salarial entre lo que ganaba como conserje y lo que debería haber ganado como profesor. El doctor Martínez dijo, eso va a ser caro, señaló la miembro de la junta, la señorita Clark. Es lo correcto, respondió el doctor Martínez con firmeza. También necesitamos implementar mejores prácticas de contratación para evitar que esto vuelva a suceder. Y necesitamos capacitar a nuestro personal sobre sesgos inconscientes y sobre cómo tratar a todos los empleados con respeto. La Junta votó unánimemente a favor de aceptar las recomendaciones del doctor Martínez. También votó a favor de ofrecerle a Marcus el puesto de jefe del departamento de matemáticas, reconociendo sus excelentes cualificaciones. A la mañana siguiente, el director Johnson llamó a Marcus con la buena noticia. Dr. Williams. La Junta Escolar ha votado a favor de ofrecerle el puesto de jefe del departamento de matemáticas con efecto inmediato. También te ofrecen pagarte salarios atrasados para compensar la diferencia salarial de los últimos 3 años. Marcus guardó silencio un momento mientras procesaba la noticia. Después de años de rechazo y decepción, le costaba creer que su suerte finalmente hubiera cambiado. Acepto el puesto, dijo finalmente. Pero tengo una condición. ¿Cuál es? El director Johnson preguntó. Quiero iniciar un programa para ayudar a los estudiantes que tienen dificultades con las matemáticas. Demasiados niños abandonan las matemáticas porque creen que no son lo suficientemente inteligentes. Quiero mostrarles que todos pueden aprender si tienen el profesor y el apoyo adecuados. El director Johnson sonrió. Creo que es una idea maravillosa, Dr. Williams. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Qué tal el lunes?, respondió Marcus. Al colgar el teléfono, pensó en lo mucho que su vida, a punto de cambiar. Durante 3 años, había limpiado aulas donde soñaba con enseñar. Ahora, por fin, tendría la oportunidad de hacer lo que siempre había querido hacer. La investigación reveló verdades incómodas sobre cómo lo había tratado la escuela. Pero lo más importante, abrió la puerta a un futuro mejor para Marcus y para todos los estudiantes a los que enseñaría. Emma Johnson no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con el Dr. Williams. Estaba tan emocionada por tener un nuevo y brillante profesor de matemáticas que decidió compartir la historia con sus amigos en línea.
Lo publicó en redes sociales, contándoles a todos sobre el increíble conserje que resultó ser un genio. No van a creer lo que pasó en mi escuela, escribió Emma en sus redes sociales. Nuestro conserje acaba de convertirse en nuestro nuevo profesor de matemáticas porque tiene un doctorado del MIT. Un profesor intentó avergonzarlo con un problema de matemáticas difícil, pero lo resolvió a la perfección y corrigió los errores del profesor. Esto es lo mejor del mundo. La publicación de Emma recibió algunos me gusta y comentarios de sus amigos al principio, pero luego su prima de California la compartió, y los amigos de su prima también comenzaron a compartirla. En pocas horas, la historia era compartida por personas de todo el país. A la mañana siguiente, la sencilla publicación de Emma se había compartido miles de veces. La gente estaba asombrada con la historia del conserje que impactó a todos con su inteligencia. Muchos añadieron sus propios comentarios sobre experiencias similares que habían presenciado o escuchado. Por eso nunca debemos juzgar a las personas por su trabajo, escribió alguien. Imaginen cuántas personas brillantes pasamos por alto cada día, escribió otro. Una reportera local vio la historia en línea y decidió investigar. Llamó a la escuela secundaria Riverside para preguntar si era cierta. El director Johnson confirmó que sí, que recientemente habían contratado a su antiguo conserje como nuevo jefe de matemáticas. La reportera Sarah Kim, de Channel 7 News, preguntó si podía entrevistar al Dr. Williams y a algunas de las personas involucradas. El director Johnson dijo que preguntaría, pero que el Dr. Williams preferiría mantener su privacidad. Cuando Sarah Kim llamó a Marcus a casa, al principio dudó. Nunca había querido ser famoso. Solo quería enseñar matemáticas y mantener a su familia. Pero su esposa, Carol, lo animó a compartir su historia. Piensa en todas las demás personas que podrían estar en situaciones como la tuya. Carol dijo, si cuentas tu historia, quizás ayude a alguien más a tener la oportunidad que merece. Marcus aceptó hacer la entrevista. Sarah Kim fue a la escuela con un equipo de filmación esa tarde. Entrevistó a Marcus, al director Johnson, al señor Davidson y a varios estudiantes. Dr. Williams, ¿qué se siente al pasar de conserje a jefe de departamento de la noche a la mañana?, preguntó Sarah Kim. Es maravilloso finalmente tener la oportunidad de hacer lo que me formaron para hacer, respondió Marcus. Pero quiero que la gente sepa que no había nada malo en ser conserje. Es un trabajo honesto y me enorgullecía hacerlo bien. El problema fue que no me dieron la oportunidad de usar todas mis habilidades y mi educación. La entrevista con el señor Davidson fue más difícil. Tuvo que admitir ante la cámara que había intentado humillar a Marcus como una broma cruel. Pensé que sería divertido verlo fracasar. El señor Davidson dijo con sinceridad, pero la única persona que fracasó esa noche fui yo. No logré ver al Dr. Williams como un ser humano digno de respeto. Aprendí una valiosa lección sobre mis propios prejuicios y suposiciones. Cuando la noticia se emitió esa noche, llegó incluso a más personas que las redes sociales de Emma. Después de que la noticia local fuera recogida por las cadenas de noticias nacionales en cuestión de horas. Al final de la semana, Marcus Williams aparecía en programas de noticias de todo el país. La historia resonó con millones de personas. Muchos espectadores compartieron sus propias experiencias de ser subestimados o ignorados por su raza, su trabajo o sus antecedentes. Otros hablaron de momentos en los que habían hecho suposiciones injustas sobre las personas. Marcus comenzó a recibir mensajes de personas de todo el mundo. Algunos eran de otros profesores que habían enfrentado desafíos similares para encontrar trabajo. Otros eran de estudiantes que decían que su historia los inspiraba a esforzarse más en la escuela. Un mensaje que conmovió especialmente a Marcus provino de un joven llamado David en Detroit. Dr. Williams, David escribió, soy un estudiante universitario negro que estudia ingeniería. Me he sentido desanimado porque sufrí mucha discriminación y estaba pensando en rendirme. Tu historia me recuerda que debo seguir luchando por mis sueños. Gracias por no renunciar a la tuya.
La historia también llamó la atención de los antiguos profesores de Marcus en el MIT. La doctora Jennifer Sang, quien había sido la asesora de doctorado de Marcus, lo llamó al ver la noticia. Marcus, siento mucho que hayas tenido tantas dificultades para encontrar un puesto de profesor, dijo. Fuiste uno de los estudiantes más brillantes con los que trabajé. Cualquier universidad tendría suerte de tenerte. Dr. Chan le preguntó si podía escribir una carta de recomendación que Marcus pudiera usar para futuras oportunidades. No es que necesites más credenciales, dijo riendo. Pero quiero asegurarme de que todos sepan lo excepcional que eres como matemático y profesor. La publicidad trajo consigo oportunidades inesperadas. Varias universidades contactaron a Marcus para ofrecerle puestos de profesor visitante. Una editorial lo contactó para escribir un libro de texto de matemáticas. Un documentalista quería hacer una película sobre su historia, pero Marcus estaba centrado en su nuevo trabajo en la escuela secundaria Riverside. Había pasado 3 años soñando con esta oportunidad y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Su primera semana como director del departamento de matemáticas fue ajetreada y emocionante. Se reunió con todos los profesores de matemáticas para hablar sobre los cambios curriculares. Observó las clases para ver cómo aprendían los alumnos. Empezó a planificar el programa de apoyo especial que había prometido crear. Los alumnos estaban encantados de tenerlo como profesor. Se corrió la voz de que el Dr. Williams no solo era brillante, sino también paciente y amable. Los alumnos que habían tenido dificultades con las matemáticas volvieron a sentir esperanza. Él explica las cosas de una manera que realmente tiene sentido. Emma Johnson les contó a sus amigos. Por primera vez, siento que podría entender cálculo. Tyler Martínez, a quien nunca se le habían dado bien las matemáticas, se inscribió en el nuevo programa de apoyo del Dr. Williams. Pensé que si era lo suficientemente inteligente como para engañar a todos los profesores durante 3 años, tal vez pudiera ayudarme a entender álgebra, dijo Tyler. Los demás profesores se estaban adaptando a tener a Marcus como colega en lugar de como conserje. Algunos se sentían avergonzados por cómo lo habían tratado antes. Otros estaban emocionados de trabajar con alguien tan competente. La señora Peterson hizo un esfuerzo especial para disculparse personalmente con Marcus. Siento mucho haberte ignorado todos estos años, dijo. Prometo hacerlo mejor en el futuro. Gracias, respondió Marcus amablemente. Pero centrémonos en seguir adelante. Todos tenemos la oportunidad de aprender y crecer con esta experiencia. El señor Davidson tuvo, quizás el cambio más difícil. Pasó de ser el jefe del departamento de matemáticas a estar bajo la supervisión del hombre al que había intentado humillar, pero estaba decidido a enmendarlo. Williams, quiero que sepa que me comprometo a apoyarlo en todo lo que pueda, dijo el señor Davidson durante su primera reunión de departamento. Tengo mucho que aprender de usted, tanto como matemático como persona. La atención mediática continuó. Durante varias semanas, Marcus fue invitado a hablar en congresos educativos y programas de televisión. Se esforzó por centrarse en los importantes mensajes de que el talento se puede encontrar en cualquier lugar, que todos merecen ser tratados con respeto y que no debemos juzgar a las personas por su apariencia o su trabajo actual. Una de sus entrevistas más impactantes fue con un programa matutino nacional. El presentador le preguntó qué quería que la gente aprendiera de su historia. Quiero que la gente entienda que hay personas brillantes y talentosas a nuestro alrededor. Marcus dijo que podrían estar limpiando su oficina, sirviendo su comida o haciendo cualquier trabajo que la sociedad no valora mucho, pero eso no significa que no tengan un potencial increíble. Necesitamos mirar más allá de la superficie y ver a la persona en su totalidad. Con el paso de las semanas, la atención mediática comenzó a disminuir. El impacto de la historia de Marcus continuó creciendo. Las escuelas de todo el país comenzaron a revisar sus prácticas de contratación.
Las empresas comenzaron a analizar con más atención a las personas que habían pasado por alto e innumerables personas comenzaron a prestar más atención a quienes las rodeaban y que antes podrían haber ignorado. Marcus estaba agradecido por la plataforma que su historia le había brindado, pero estaba aún más agradecido de finalmente poder dedicarse a su trabajo. Amaba cada día en el aula, que le recordaba por qué se había esforzado tanto para convertirse en maestro. La fama viral había sido inesperada y abrumadora a veces, pero también le había creado oportunidades para marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Y eso, según Marcus, era lo que más importaba. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en que Marcus Williams resolvió el problema de cálculo que lo cambió todo. La escuela secundaria Riverside era un lugar diferente ahora, y también lo era la vida de Marcus. Mientras caminaba por los pasillos cada mañana, estudiantes y maestros lo recibían con sonrisas y respeto. El conserje invisible se había convertido en el maestro más querido de la escuela. El aula de Marcus siempre estaba llena de estudiantes. Algunos asistían a clases regulares de matemáticas, otros buscaban ayuda adicional a través de su programa de apoyo especial. El programa había crecido mucho más de lo esperado. Los estudiantes que habían abandonado las matemáticas ahora estaban entusiasmados por aprender de nuevo. El Dr. Williams hace que las matemáticas sean divertidas, dijo Tyler Martínez, quien pasó de reprobar álgebra a obtener una B en geometría. Él no te hace sentir estúpido cuando no entiendes algo. Simplemente encuentra una manera diferente para explicarlo, hasta que le quedó claro. Emma Johnson se había convertido en una de las mejores alumnas de Marcus. Con su ayuda, ahora sacaba excelentes calificaciones en cálculo y estaba considerando estudiar ingeniería en la universidad. Antes de que llegara el Dr. Williams, pensaba que las matemáticas eran solo memorizar fórmulas. Dijo, ahora entiendo que se trata de resolver problemas y pensar. Lógicamente, es genial. Los cambios en la escuela secundaria Riverside iban más allá del departamento de matemáticas. La escuela había implementado nuevas prácticas de contratación para asegurarse de no volver a pasar por alto a candidatos cualificados. También habían comenzado a capacitar a todo el personal en diversidad e inclusión. El director Johnson había aprendido lecciones importantes de la experiencia. Ahora nos aseguramos de revisar minuciosamente cada solicitud que recibimos, le dijo al doctor Martínez durante una visita de seguimiento. También intentamos conocer a nuestros empleados como personas, no solo por sus puestos. La Junta Escolar cumplió su promesa de pagarle a Marcus los salarios atrasados que debería haber recibido si lo hubieran contratado como maestro 3 años antes. El dinero permitió a Marcus y a su familia mudarse a una casa más bonita y planificar la educación universitaria de sus hijos. La esposa de Marcus, Carol, estaba orgullosa de cómo su esposo había manejado su repentina fama. Podría haber estado enojado y amargado por lo sucedido. Ella dijo que, en cambio, optó por centrarse en lo positivo. Está aprovechando esta oportunidad para ayudar a otras personas y lograr cambios reales. Sus hijos, Marcus Jr., de 10 años, y Kaisa, de 12, estaban emocionados de que su padre finalmente trabajara como maestro. Mis amigos piensan que es genial que mi papá sea famoso, dijo Kaisa. Pero estoy más orgullosa de que esté ayudando a los niños a aprender matemáticas. El señor Davidson había experimentado quizás la mayor transformación de todos en la escuela. La experiencia con Marcus lo había obligado a examinar sus propias actitudes y comportamientos. Había comenzado a asistir a talleres sobre sensibilidad cultural. Y se había convertido en uno de los mayores apoyos de Marcus. Trabajar con el Dr. Williams me ha convertido en un mejor profesor y una mejor persona, dijo el señor Davidson. Me ha enseñado lo que significa ser verdaderamente paciente y amable con los estudiantes. Intento modelar mi enseñanza según su ejemplo. Ahora, la relación entre Marcus y el señor Davidson se había convertido en una auténtica amistad. A menudo almorzaban juntos y colaboraban en la planificación de las clases.
Marcus incluso había ayudado al señor Davidson a mejorar su propia comprensión de conceptos avanzados de cálculo. Los demás profesores de la escuela secundaria Riverside también habían aprendido de la experiencia. La señora Peterson se esforzó por conocer personalmente a todo el personal de apoyo de la escuela. Descubrió que el encargado de la cafetería tenía una maestría en nutrición y que el guardia de seguridad era un poeta con obras publicadas. Habíamos estado tan concentrados en nuestros propios mundos que nunca vimos realmente a la gente que nos rodeaba. La señora Peterson reflexionó. Ahora intento recordar que todos tienen una historia y que todos merecen respeto. La historia de Marcus Williams había inspirado cambios en las escuelas de todo el país. Muchos distritos habían revisado sus prácticas de contratación y habían encontrado casos similares de candidatos cualificados que habían sido pasados por alto. La atención de los medios había provocado un debate nacional sobre el talento oculto y los prejuicios inconscientes. Marcus recibió cientos de cartas de personas quien dijo que su historia los había motivado a perseguir sus sueños o a tratar a los demás con más respeto. Una carta provenía de una mujer de Texas que llevaba 5 años trabajando como secretaria escolar mientras solicitaba puestos de profesora. Tras ver la historia de Marcus, decidió hablar directamente con su director sobre sus cualificaciones. La contrataron como profesora al mes siguiente. Otra carta llegó de un gerente de un restaurante en Florida que se dio cuenta de que había estado rechazando solicitudes de empleo de candidatos sobrecualificados. Tu historia me hizo darme cuenta de que alguien podría estar trabajando como lavaplatos mientras busca una mejor oportunidad. Escribió, voy a empezar a analizar realmente el potencial de las personas, no solo su trabajo actual. Marcus había sido invitado a dar conferencias sobre educación en todo el país. Su mensaje siempre era el mismo: el talento existe en todas partes y es nuestra responsabilidad reconocerlo y cultivarlo. Habló de la importancia de ir más allá de los estereotipos y dar a todos una oportunidad justa. En una conferencia. Una directora de Chicago se acercó a Marcus después de su discurso. Doctora Williams, su presentación fue inspiradora. Dijo, voy a regresar a mi escuela y asegurarme de que realmente veamos a todos nuestros empleados como seres humanos completos. El programa especial de apoyo en matemáticas que Marcus creó en la preparatoria Riverside se había convertido en un modelo para otras escuelas. Los estudiantes que habían reprobado matemáticas ahora estaban teniendo éxito. Y lo que es más importante, estaban adquiriendo confianza en su capacidad de aprender y resolver problemas. Marcus también había iniciado un programa de mentoría que conectaba a estudiantes con dificultades con profesionales exitosos de la comunidad. El programa ayudó a los estudiantes a ver que había muchos caminos diferentes hacia el éxito y que sus circunstancias actuales no tenían por qué definir su futuro. Uno de los logros que más enorgullecía a Marcus era ayudar a un estudiante llamado James Rodríguez. James había estado a punto de abandonar la escuela porque reprobaba todas sus materias. Pero Marcus vio potencial en él y dedicó tiempo extra a ayudarlo con matemáticas. James no solo aprobó sus materias, sino que decidió que quería ser ingeniero. Ahora planeaba asistir a un colegio comunitario con el objetivo de transferirse a una universidad de 4 años. El Dr. Williams no solo me enseñó matemáticas, dijo James. Me enseñó que era capaz de más de lo que pensaba. Creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Las historias de éxito seguían llegando. Estudiantes que nunca se habían considerado expertos en matemáticas estaban descubriendo que podían tener éxito con el apoyo y el estímulo adecuados. Las calificaciones de las pruebas en el departamento de matemáticas habían mejorado drásticamente, pero lo más importante, los estudiantes estaban desarrollando un amor por el aprendizaje. El impacto de Marcus se extendió más allá de sus propios alumnos. Otros profesores de la escuela habían comenzado a adoptar su estilo de enseñanza paciente y alentador. Toda la cultura de la escuela se había vuelto más solidaria e inclusiva. Al reflexionar sobre los últimos 6 meses, Marcus se sentía agradecido por cómo había resultado todo. Los años de rechazo y decepción habían sido difíciles,
pero lo habían llevado a este momento. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo el trabajo que debía hacer. A veces, las peores experiencias de la vida conducen a los mejores resultados. Una noche, Marcus le dijo a su esposa, si hubiera conseguido un trabajo como profesor de inmediato, podría haber terminado en una escuela donde no podría marcar la diferencia. Todo sucedía por una razón. La historia de Marcus Williams se había convertido en algo más que el relato del triunfo de un hombre sobre la adversidad. Se había convertido en un símbolo de la importancia de reconocer el potencial humano donde quiera que exista. Recordaba a la gente que la brillantez no siempre viene en el paquete que esperamos y que todos merecen ser vistos y valorados por quienes realmente son. Mientras Marcus se preparaba para otro día de clases, pensó en todos los estudiantes a los que ayudaría ese día. Algunos tendrían dificultades con los conceptos básicos, otros los sorprenderían con sus percepciones. Pero todos recibirían su paciencia, respeto y su inquebrantable convicción de su capacidad para triunfar. El conserje que una vez había limpiado esas aulas ahora las llenaba de conocimiento, inspiración y esperanza. Era exactamente lo que Marcus siempre había soñado hacer, y sabía que dedicaría el resto de su carrera a lograrlo. Claro, ningún estudiante se sintió invisible ni subestimado. La transformación fue completa. Marcus Williams había pasado de ser ignorado a ser celebrado, de fregar a dirigir un departamento, de limpiar lo que otros dejaban en paz a desmentir ideas erróneas sobre el potencial humano. Y al hacerlo, cambió no solo su propia vida, sino la de innumerables estudiantes, profesores y personas de todo el mundo que escucharon su historia. Era la prueba de que a veces las cosas más extraordinarias surgen de los lugares más ordinarios. Y ese genio se puede encontrar en cualquier lugar si nos tomamos el tiempo de buscarlo.